Bueno, hoy hace un año que entró el nuevo gobierno consistorio y la valoración que queremos hacer de este primer año, pues se han sacado muchos contratos, cerca de 30 contratos. Se está trabajando en mucho nuevo, nos hemos adherido a la central de contratación tanto de la Federación Española de Municipios como a la de la FELIP para facilitar todos estos contratos. Realmente siempre el primer año es un año un poco de transición entre el anterior gobierno y el nuevo gobierno, en el que tú te preocupas principalmente de cómo están las cosas para ponerlas en marcha. En mi caso asumí tanto Hacienda como contratación. Contratación, al ser una nueva área de gestión directa, pues ha tenido que crear todo lo que es lo que era el área. Hemos incorporado personal, tenemos previsión de incorporar nuevo personal para que aún sea más eficiente de lo que está siendo hasta ahora. En cuanto al área de Hacienda, se prepararon un primer borrador del presupuesto 2020 en el mes de agosto-septiembre, y ahora precisamente estamos en la aprobación definitiva. Hay que decir que todo el tema de la pandemia del COVID-19 ha hecho que todo vaya mucho más lento, y yo quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los pollensines para que siga todo lo que se está haciendo desde la iniciativa de muchas personas que están por colaborar con las personas más necesitadas y personas que necesitan ayuda, y sobre todo las personas que en muchos casos que les da cosa ir a servicios sociales a pedir ayuda cuando realmente la necesitan. Me gustaría hacer ese llamamiento para que la gente acuda a ellos, y si alguien conoce de algún caso que no está yendo a estos servicios, que nos lo hagan saber, porque nosotros queremos que todo el mundo tenga sus ayudas. Además de esto, decir que se están trabajando en muchas líneas de subvenciones y intentar desde el ayuntamiento, desde las posibilidades que tenemos, que no son muchas, ayudar en toda esta pandemia, en toda esta parte ya económica que nos viene también. Gracias.